compartir tu pantalla. Sí. Voy. Sí. Bueno, pues en lo que Yari nos comparte su pantalla y empieza su exposición, pues el día de hoy ya nos toca cambiar a otra lectura. Hoy vamos a revisar el texto de Peter Burke, Formas de Historia Cultural. Nos toca el primer capítulo, si no mal recuerdo, vamos a revisar un par de capítulos de este texto. Y pues bueno, vamos a entrarle ya en forma, en serio, a qué es esto de la historia cultural. El capítulo 1 se llama Orígenes de la Historia Cultural, y ahorita Yari nos va a dar más detalles. Vamos a tratar de que, bueno, la exposición de Yari, pues ella sabrá lo que tenga que durar, ¿no? Las actividades que tenga pensadas, y vamos a tratar de que por ahí de las 1:30, poquito antes, poquito después, podamos ir cerrando la parte de la exposición, del debate, del diálogo, y pasar a lo del ejercicio de la carta, ¿va? Entonces, pues, dicho esto, Yari, pues adelante. Gracias. Bueno, pues como ya lo mencionó Ricardo, vamos a estar revisando el libro de Peter Burke, Formas de Historia Cultural, perdón. Y primero les doy un poco de información de lo que va este libro muy brevemente en general, y también es un poco lo que menciona en el prólogo, que me tomé la libertad de leer. Nos dice que es una colección de ensayos, de los cuales 4 se publican por primera vez, y en el libro Peter Burke explora la teoría y la práctica de lo que se llama nueva historia cultural, y se centra en las variedades de historia cultural que han surgido desde los escritos de Jacob Burckhardt y Joan Huizinga. Nos dice que no ha surgido una nueva ortodoxia que reemplace el modelo clásico, a pesar de la importancia de enfoques innovadores que han surgido de la antropología social y cultural. Pasando ahora sí a quién es Peter Burke. Es un historiador que nació en 1937 en el Reino Unido. Es especializado en la historia social y cultural de la primera edad moderna en Europa, y también es estudioso de la historia social del conocimiento. Es reconocido como uno de los grandes renovadores de la historiografía por el impulso interdisciplinar que dio a la investigación histórica, y también propició la mediación entre la historia, la antropología y la sociología. Ha publicado en total 26 libros que han sido traducidos a más de 31 idiomas, y uno que creo que es bastante reconocido, que incluso Ricardo nos lo dio a leer, pero en la materia, bueno, donde yo estuve en quinto semestre, el de Formas de hacer historia, si bien lo recuerdo. Bueno, ahora sí, a manera de resumen, el primer capítulo a tratar hoy habla sobre los orígenes de la historia cultural, que plantea interrogantes generales sobre la identidad del tema. Y también nos dice en el prólogo que es una versión revisada de Reflections on the Origins of Cultural History de Joan Pittock y Andrew Ware. Y Peter Burke aquí primero nos establece perspectivas históricas y nos demuestra que ya existía desde hace tiempo una conciencia de lo que es la historia cultural, mucho antes de que se usara en Alemania, a finales del siglo XVIII. Y nos va introduciendo, comenzando con los humanistas del Renacimiento y con una conciencia de los antecedentes clásicos. Si hicieron la lectura, pues se dan cuenta que toda la lectura prácticamente es como una pequeña recopilación de estos antecedentes y... Perdón si se escucha la moto. Pequeños antecedentes y obras de la historia. Y bueno, comenzamos con una problemática que hasta la fecha es una vigente, que es tanto el término historia cultural como cultura. Existen ambos un debate sin fin sobre su definición y lo que los compone respectivamente. Al momento de yo hacer esta lectura recordé mucho cuando al principio de la carrera, de la primera pregunta que nos hacen es ¿qué es la cultura? Y por lo menos yo, cuando ya andaba adentrándome en la carrera, me di cuenta de que yo tenía un concepto de la cultura bastante errónea, y con estas materias, por lo menos para mí, explaya mucho lo que es el concepto de cultura.
y nos va mencionando el autor que ya existe un interés por registrar las variaciones en el idioma inglés y que se llegan a más de 200 definiciones distintas. Y aquí yo planteo mi primera pregunta, que es si existiría un concepto universal de la cultura, es decir, si será posible utilizar el término de cultura como un concepto abarcador. Ya ahora sí, quien guste participar puede levantar la manita, y si nadie quiere, pues voy a elegir a alguien de la lista. Entonces, adelante. Beto. Bueno, sí. No se escucha, Beto. Beto. Ah, Ahí ya, está. ya se volvió a... Ya. Eh, ¿Existirá un concepto universal de la cultura? Bueno, pues creo que es una pregunta bastante difícil y a primera instancia se podrá decir que no, que, que el concepto, o sea, que la cultura es muy subjetivo y que para lo que algunas personas podría ser cultura, para otras pues es algo muy sin significado, algo muy banal. Entonces, creo que como multiculturólogos, como estudiantes de multiculturales, nosotros pues tenemos que tener claro en sí que todo es cultura. Que todo es cultura y que por... Recuerdo muy bien una clase que alguien preguntó que si los tenedores eran cultura y alguien del salón dijo que no, que los tenedores no eran cultura, pero que por otro lado los palillos chinos sí eran cultura. Y me hizo mucho eco en mi cabeza eso, porque pues por supuesto que los tenedores son cultura. A esto, ¿a qué me refiero? A que si bien para algunas personas unas cosas, unos actos, un signo, una creación pueden significar todo para esa civilización, para ese grupo social, para otro pues significa nada. Entonces, ¿qué es lo que es cultura? Pues nosotros como estudiantes debemos de tener en cuenta estas marcaciones de lo que es cultura para algunas personas y lo que no es para otras personas. Eh, para mí, pues todo, todo vendría siendo cultura, pero sé que allá afuera las personas no lo van a percibir de la misma forma y que algunas cosas van a ser sumamente insignificantes y van a pues tener como como este denigre de lo que es algunos símbolos muy significativos para otras personas. Pero en sí, ¿puede haber un concepto universal de la cultura? Me parece que no, porque es muy difícil englobar tantos conceptos, tantas variaciones. Bien, gracias. Tiene la mano levantada Abigail. Bueno, Yari, tú les vas a estar dando la palabra, ¿verdad? Entonces yo mejor te dejo a ti, tú eres la maestra. No, el apoyo es agradecido. Pero sí, Abby, adelante. Gracias. Yo no estaría tan de acuerdo con esa. Creo que esa idea de la cultura es demasiado relativista. O sea, creo que no es cierto decir que absolutamente todo es cultura, porque ya lo hemos discutido con varios autores y en varias clases. Y hemos estado revisando el hecho de que hay una diferenciación entre elementos de lo que se conoce como civilización o sociedad y lo que es la cultura. Sí, es cierto, y creo que ya lo sabemos todos a estas alturas, no existe la jerarquización de la cultura y a nosotros no nos corresponde decir que tal o cual cosa es o no es cultura solamente porque nos parece
no sé, algo bajo o no merecedor. Pero creo que sí hay una diferenciación entre los elementos que pertenecen a la cultura y los elementos que son más bien que podemos clasificar como sociales o civilizatorios. Y pues respecto a lo otro, pues había un autor, no recuerdo su nombre, pero hace 3 clasificaciones diferentes de cultura y a mí me parece que son bastante útiles, sobre todo en la actualidad. Y la primera de ellas se puede identificar más con lo que pues llamamos de la civilización o social. Por ejemplo, en el caso del tenedor, es un tipo de cultura que es, digamos, o no por llamarla primitiva, pero está ahí. O sea, cada vez que te levantas de la cama y metes los pies en las pantuflas, pues ahí se puede identificar esa primera clasificación. Y luego está una cultura de tipo creadora o artística. Y por último identificaba una que ya tenía que ver más con los rituales culturales, una concepción mucho más conocida o abierta que la gente tiene sobre la cultura. Entonces creo que es necesario hacer una diferenciación entre cultura, patrimonio y civilización, porque también el patrimonio es algo diferente y creo que hay rasgos de lo que identifica a Beto que más bien corresponden a patrimonio. Ay, muchas gracias, Avi. Creo que sí está muy... No había escuchado esto de que había como diferentes clasificaciones, creo que fue la palabra que se utilizó de la cultura. Y por lo menos yo no lo había pensado de esa manera. Y ahorita que sí el ejemplo, la pantufla, me hizo un poco de eco. Leo el comentario nada más de José Eduardo y ahorita doy la palabra a Ricardo, ¿sí? Dice, yo creo que no puede haber un concepto general de cultura porque el concepto de la cultura abarca demasiados términos y diferentes formas de pensar. Sí, perdón. Yo también, o sea, antes de que comentara Abby, como que también estaba creyendo esto, pero ahorita ya estoy debatiendo en mi mente sobre esto. Pero adelante, Ricardo. Ok, muchas gracias. No sé, Abigail, si te refieres a Esteban Krotz. Él es bastante conocido esta idea de los mitos alrededor de la cultura. Creo que de hecho en algunas clases aquí en la misma universidad lo dejan, ¿no? Estos 5 falsedades respecto de la cultura. Sí, él hace lo de los 5 mitos sobre Ajá. la cultura, pero no es el autor que hace ¿A esta estas clasificación que dices? diferencias. No, Mm. no sé cómo llamarlo, pues, porque de repente decirle clasificaciones u orden, pues sí se presta a entenderlo como que es una jerarquización, pero no es así. O sea, él más bien hace una diferenciación. Ok. Bueno, sabemos que hay varios teóricos, ¿no? Está Gilberto Jiménez, está ¿cómo se llama el de este antropólogo? Bueno, ahorita me voy a acordar, Clifford Geertz, ¿no? Hay, bueno, un buen de teóricos que han definido, ¿no? Que han conceptualizado una serie de prácticas humanas, ¿no? Que abarcan muchos aspectos de la vida social, de la vida humana, ¿no? Que están o que tienen una serie de cargas simbólicas significativas y que a eso le llamamos o se le define como cultura, ¿no? Respecto a la pregunta, a mí me parece que tener un concepto universal de cultura, único, pues es una tarea harto difícil, ¿no? Pero pienso que varios o las definiciones en general de cultura, desde la antropología, la historia, la sociología o la disciplina que la proponga o el teórico que la proponga o desde la propia filosofía, pues más bien van a coincidir en ciertas cosas que probablemente sí sean universales, eso, ¿no? Es decir, ¿existe un concepto o existirá un concepto de cultura universal? Tal cual no,
pero sí existirán conceptos que van a tocar temas, ¿no? Que son universales, pues porque, digámoslo así, en términos de la vida social, de la vida humana, pues compartimos muchas cosas, ¿no? Compartimos los seres humanos, las sociedades, prácticas que son comunes en general, pero al conceptualizarlas, las diferentes disciplinas, pues evidentemente tratarán de estudiar esas prácticas humanas, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi respuesta a esta pregunta, como un estudiante más, Yari, sería sí y no. No sé si alguien, aquí Yari, tú eres la docente. Sí, ahí iba a mencionar ahorita que si alguien también si quiere debatir una idea que menciona alguien más adelante, por eso pues es el propósito de las preguntas, que se haya un debate. Entonces también quien guste interrumpir en algún momento con la manita ya se da la palabra, pero si ya ahorita no hay nadie, pues continúo con la exposición. Ay, perdón. Juan Alberto, no sé si quieras hablar o si ya bajaste la manita. ¿Me escucho? En cuestiones de que comentaban eso del tenedor, creo que yo estoy en un error entonces, porque yo pensé que el tenedor es una tecnología. Ya en cuestiones de cultura ya sería el uso que le da a cada persona, porque me pueden decir en cuestiones de la cultura global, se podría decir como lo dicen ustedes, sería que todo el mundo lo usa para comer, pero pues no creo que sea así porque en ocasiones lo usamos para otras cosas el tenedor, no solamente para comer. Puede ser para destapar una caguama o para rascarse o cualquier cosa. Ya ve que se nos da mucho la creatividad en usar las cosas. Ahí siento que yo estoy en un error, que yo no veo el tenedor como una cultura, yo lo veo como algo tecnológico, ya para hacer la cultura a partir de cómo lo implementa cada quien. Eso nada más era lo que aportaba. Y en cuestión de la pregunta, pues es como preguntarse si es que existe una cultura global. Sería cuestión la misma. Y creo que no, en esas cuestiones no sé si hay una cultura global. Aún está, digamos que aún como el debate, algo de filosofía y todo eso. Es lo único que quiero, digamos, comentar. De acuerdo, muchas gracias, muy interesante el comentario. Ricardo, adelante. Ya, ok. Es que es raro estar como estudiante, pero bueno, lo que voy es, me confundí ahí al picarle a la cosa esta del micrófono. Efectivamente, un tenedor pues es una tecnología, ¿no? Pero, recuerden, cuando ya estamos hablando de cultura, es más, puede existir la cultura de la tecnología, pues, ¿no? Cuando estamos hablando de cultura, es que la práctica, la actividad humana, tiende a significarse, pues, ¿no? O sea, que yo utilice una pluma o un tenedor para destapar una caguama o para rascarme, pues es una simple actividad humana, ¿no? No, digamos, está un poco desposeída de cargas simbólicas, ¿no? Pero si ese tenedor o esa pluma, ¿sí? Digamos, dentro de la actividad humana hay algo que la simbolice, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un ritual alimentario, ¿no? Hay una actividad alimentaria en la que el uso de determinado tipo de artículos o de tecnologías para la gastronomía estén cargadas de significado, pues entonces ahí sí se vuelve cultura. Por ejemplo, pues un tenedor X, pues no pasa nada, pues, ¿no? Pero pues ustedes ubican, por ejemplo, la preparación de la comida prehispánica, cómo se utiliza, por ejemplo, los molcajetes, las piedras, el tipo de cucharas, el tipo de ollas. Ahí hay una carga simbólica sobre esos objetos, ¿sí? Y aquí un poco era lo que nos adelantaba Abigail, ¿no? Hay una cosa que pues sí, se le llama patrimonio, recuerden, hay una cosa que se llama patrimonio material, patrimonio inmaterial, ¿no? Patrimonio tangible,
patrimonio no tangible, ¿sí? Pero también por eso está este debate de el problema de patrimonializar todo, ¿sí? Por supuesto que no todo es patrimonio, pues, ¿no? Por supuesto que a las personas, pues algunos grupos de personas podrán utilizar el tenedor para abrir una caguama y pues no pasa nada, pues, ¿sí? Pero ciertos objetos, es decir, de la cultura material, ciertos objetos materiales, cuando están cargados de significados y cuando hay un proceso de significación humana sobre esos objetos materiales, entonces sí se vuelven cultura, entonces forman parte de la cultura. Y nada más para recordarles, bueno, dentro de las varias definiciones que nos da Clifford Geertz nos dice en la interpretación de las culturas, la cultura es un sistema de concepciones, de conceptos expresados en forma simbólica, por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes de la vida. Es decir, la cultura tiene que ser simbólica. Si no hay esa carga simbólica, no es cultura. Hasta ahí mi participación, maestra. Muchas gracias. Ricardo, perdón, José Beto, adelante. Beto, si tienes problemas con tu micrófono, ¿por qué no lo escribes en el chat? Y así podemos adelantar, ¿no? Porque si no se nos va a venir el tiempo encima aquí. Dios. Lo lamento, dice Beto, que no quiere participar. Bueno, continúo yo con la lectura. Adentrándonos un poco más, se nos menciona que la historia cultural no tiene una esencia precisamente por esto que les mencioné hace rato, que hay tantas definiciones de la cultura y justo como ahorita se estaba hablando, que no se puede como dar en el clavo de algo. Nos dice que cómo se puede escribir la historia de algo que carece de una identidad estable. Y nos menciona a un historiador británico que es Butterfield y nos dice que él criticó la interpretación Whig de la historia. Y para poner un poco de contexto en ello, el término Whig corresponde al antiguo nombre del Partido Liberal Británico y estos dominaron la política inglesa a lo largo de prácticamente todo el siglo XVIII. Y él lo que criticaba era que se servían del pasado para justificar el presente. Yo personalmente no sé si yo lo entendí mal, entonces planteo también aquí si alguien gusta comentar sobre ello, pero creo que pues no entiendo por qué se le critica si al menos para mí tiene lógica que se sirva del pasado para justificar el presente porque el presente está condicionado por el pasado. Entonces, ahí yo dejo la interrogante si alguien gusta comentar sobre ello. Y quisiera también rescatar aquí un par de oraciones que hace Burke a mi parecer bastante pertinentes. Abro cita: si queremos evitar la atribución anacrónica de nuestras intenciones, intereses y valores a los muertos, no podemos escribir la historia continuada de nada. De una parte, nos arriesgamos a imponer a nuestro objeto los esquemas del presente y de la otra, no poder escribir nada en absoluto. Entonces, para refrescar, si es que no se recuerda el término de anacronismo, pues es esto de imponerle a un objeto del pasado un contexto del presente en palabras muy ambiguas. Y se nos revela también aquí el objetivo de este primer capítulo, que es el de llegar a un enfoque del pasado que plantea cuestiones derivadas de nuestro pensar actual y que deja espacio para la continua reinterpretación.
Y no somos nosotros los primeros en darnos cuenta de que la cultura, al menos en nuestra concepción actual, tiene historia, ya que el término de historia cultural se remonta a finales del siglo XVIII, por lo menos en el idioma alemán, como ya se mencionaba arriba. Tanto Johann Christoph Adelung como Johann Gottfried Eichhorn escribieron ensayos empleando el uso de historia cultural alrededor de finales del 1700. Sí, perdón, adelante, Ricardo. Ok, yo nada más quería en esto que mencionabas de la crítica que se le hace a esta propuesta de servirse del pasado para justificar el presente. Tú mencionabas que tenía un poco esta relación con los partidos políticos, ¿no? Con un poco con la historia de Inglaterra, ¿no? Y un poco, pues, digámoslo así, un poco por ahí va esta crítica, ¿no? Claro, para los seres humanos, para nosotros y para la sociedad en general, pues por supuesto que es importantísimo utilizar la historia, emplear la historia, los procesos históricos, los hechos históricos, ¿no? Para entender nuestro presente, para poder vislumbrar a futuro, ¿no? Para entendernos como sociedad, para entender cómo es que llegamos a donde llegamos, ¿no? Pero la crítica más bien que se hace es para justificar, ¿no? O la historia, este sentido utilitario a veces de la historia, con fines meramente políticos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay varios ejemplos de ello. Desde el actual presidente, ¿sí? Hasta los anteriores presidentes de otros partidos han utilizado la historia, no con fines académicos, no con fines éticos, no con fines culturales para entender nuestro pasado y seguir adelante. No, no, no. Los han utilizado o han utilizado la historia para justificar y para legitimar sus posturas, sus posiciones, sus partidos políticos o incluso sus campañas políticas, pues, ¿no? Sus discursos políticos, sus ideologías políticas. Ahí es en donde es la crítica, Yari, y ahí es en donde hay que tener cuidado con los usos de la historia, sobre todo en el mundo un poco más actual. No me quiero adelantar a un debate que está un poquito adelante, planteado de manera indirecta en el texto, pero el mundo actual, las condiciones que tenemos en el mundo actual permite mucho este uso de la historia para justificar una serie de ideologías, pues, ¿no? Y ahí es en donde se hace esta crítica. Sí, ya quedó más claro. Muchas gracias por dar el ejemplo con algo contemporáneo. Creo que sí es bastante visto hoy en día. Y creo que también ahorita es pertinente recordar que absolutamente todo tiene una historia, y de tal modo las cosas, lugares, los temas, disciplinas, etcétera, no siempre han sido como los conocemos en la actualidad, sino que tenían otra forma en el pasado. Y yo, para enfatizar esta constante transformación, que incluso creo que damos por sentado, por garantizado que así siempre han sido las cosas, que ni se reflexiona al respecto, aquí yo muestro una pequeña lista de 3 palabras que antes tenían un significado totalmente distinto, pero que hoy en día ya pues es como los conocemos hoy. Destaqué los que más me llamaron la atención. Es una base de datos de la RAE que tiene como pues documentado definiciones de diccionarios de hace algunos años. Entonces creo que puede servir para dar un ejemplo de esto y cómo va cambiando a través de la historia. El semáforo, por ejemplo, antes de que se inventaran los coches, ya existía esta palabra, y nos dice que ya aparecía en el año 1855 como para referirse a una persona que recoge los insectos luminosos, como son las luciérnagas, y que el significado de esta señal urbana que conocemos ya hoy no apareció oficialmente en el diccionario de la RAE hasta en 1970,
creo que es bastante sorprendente, al menos para mí, como hasta apenas hace unos años ya se introdujo en el diccionario y no es algo que por lo menos yo creía que existía mucho antes de ello. Y la segunda palabra es el de alienígena, que en el siglo XIX se refería más bien a una persona extranjera, pero hasta el año 1992 se le añade este significado pues de extraterrestre, y me parece curioso que en el idioma inglés, por lo menos hasta la fecha, he escuchado que las personas se refieren a alguien extranjero como alienígena. Y la tercera palabra es el de asesino, que hoy en día pues está asociado a esto de matar a alguien. Y hace unos años se refería más bien a que si un amigo te mentía o te traicionaba, podías decir que era un asesino. Hay muchas palabras que ahí nos da la base de datos, pero estas, como las mencioné, son las que me llamaron por lo menos a mí la atención. Ya si alguien gusta en buscar más palabras, les puedo mandar el link al final. Y continuando con la lectura, aquí quise rescatar una frase que creo que, ¿cómo decirlo? Puede resumir muy bien lo que es este primer capítulo, que es: con independencia de dónde se comience una historia, siempre puede argumentarse que debería haber empezado antes. Al momento de profundizar en la lectura, pues te das cuenta que mientras te va dando esta recolección de obras importantes que hubo en Europa, te das cuenta que hay personas que pueden decir que tal cosa surgió en tal año, o tal persona primero lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces hace mucho hincapié en toda la lectura que se argumenta que debió haber empezado antes, y creo que todo este primer capítulo por lo menos va centrado en esa temática o en ese debate. Ahora sí, entrando más de lleno en estos pequeños subtemas de historia en la historia, se empieza con historia de la lengua y la literatura, y nos inicia dando contexto de que pues nos remontamos a la concepción de algunos humanistas, de que en Grecia y Roma ya había una historia detrás de su lenguaje y su filosofía y los géneros literarios, y nos dice que la vida humana cambia en serie de dimensiones y que estas ideas se remontan hasta los tiempos de Aristóteles. Me parece que para iniciar a profundizar más en la lectura, es apropiado recordar que precisamente la vida humana se ve fuertemente influenciada por la novedad, como ya lo pues estamos viviendo hoy en día. Los humanistas del norte, imitadores y rivales de sus predecesores italianos, ampliaron la historia llamando la atención sobre el desarrollo literario y lingüístico en sus propios países en Europa. Algunos textos clásicos de la historia de la literatura surgen a comienzos del siglo XV, y nos da algunos ejemplos, que es las vidas de Dante y Petrarca de Leonardo Bruni, la historia de la literatura latina de Sico Polentón, o a la introducción histórica a la gramática latina de Lorenzo Valla. Y Pietro Bembo, un crítico y humanista, hizo de personajes de su famoso diálogo escrito en 1525, que la lengua cambia como las modas en la ropa, las formas de guerra y todas las demás maneras y costumbres humanas. Aquí me parece que nos quiere decir que la lengua por lo menos está en una transformación constante, como ya se mostró con esta lista de las palabras que han cambiado con el tiempo, pues está cambiando constantemente día a día. Y me parece que hasta en la actualidad se han tergiversado algunas palabras con su significado, se ha perdido su definición, y ahorita, por pensar en un ejemplo, se me ocurre el uso de la palabra literal, que creo que se utiliza mucho para referirse a todo menos a lo que es literal, y lo he escuchado ya desde hace como la preparatoria, que dicen literal mis papás me van a matar, pero pues se refieren a que les va a ir muy mal en casa, y es un ejemplo de una palabra que pues ha perdido ese significado a lo largo del tiempo, se ha utilizado de mala manera. También abro aquí otra interrogante respecto a esto que acabo de mencionar de las palabras,
el hecho de que hayan cambiado en el tiempo su significado quiere decir que esos significados ya no son válidos en la actualidad. Ya si alguien gusta de nuevo participar en la pregunta, levantan la mano y si no hay alguien, pues para elegir a alguien de la lista, si pudiese responder la pregunta. Dale de la lista. Uy, bueno, muy bien. Aleatorio. Saúl, por favor. Si es que anda por aquí, Saúl. Sí, sí estoy. Hola. Hola. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos significados ya no son válidos en la actualidad. Pues yo puedo decir por mí, estoy hablando por mí, que estas palabras van a tener su significado siempre, el que han tenido desde todo el tiempo, pero a lo mejor se les agregó otro significado. Puede que sea una palabra con doble significado o más. Lo que yo puedo decir sobre esa pregunta. Muchas gracias, Saúl. Yo, al momento de plantear la pregunta, se me olvidó mencionarlo por ahorita que di la lista de palabras. Quería utilizar el ejemplo de asesino, que pues si tú ahorita utilizas, si yo digo que Beto, por ejemplo, es un asesino, pues se va a entender que mató a alguien. Pero si yo lo quiero usar con el significado de hace unos años, de que si me traicionó, pues obviamente las personas no lo van a entender así. Entonces a eso me refería que sí ya eran válidos en la actualidad, pero ahorita ya planteándolo creo que hasta podría ser anacrónico el querer poner o utilizar estas palabras en un contexto actual, cuando todas las demás personas pues no están insertas en este contexto que yo menciono. Ya si alguien no... adelante, Ricardo. No se escucha. Perdón, que yo pongo el ejemplo de la palabra aiga. Aiga, no se me ocurrió. Ajá. ¿Qué significa aiga? Haya. Significa haya, pero ya no se usa, solamente se escucha en las personas, algunas personas mayores. Pero, de hecho, aiga sí tiene un significado, pues, ¿no? Y no significa haya de haber, ¿no? Sino aiga, pues, es un vocablo que se utilizaba, ¿no? Pues, en una época mucho más lejana a la nuestra, ¿sí? Y en gran medida aiga, digamos, no, bueno, algunos dicen que aiga significa un vehículo, pues, ¿no? Una forma de, sí, un tipo de vehículo. Pero, y bueno, los documentos antiguos, por ejemplo, de la colonia, por ejemplo, pues sí, ya un poco del México independiente de repente, pues sí, tenían una serie no solamente de expresiones que están en desuso, sino un tipo de escritura que pues con el paso del tiempo y con el mejoramiento de nuestro idioma, tanto escrito como hablado, pues se fueron corrigiendo, ¿no? Entonces, es muy común, sí, de repente emplear, por ejemplo, como la palabra Jalisco, ¿no? Que se utilizara con X en lugar de con J, ¿no? O diferentes u otros ejemplos, ¿no? Pero me parece que la palabra aiga es un maravilloso ejemplo. Dice Jessica, creo que el significado se pierde con el tiempo. Sí y no, porque el caso, por ejemplo, de la palabra aiga, en muchas poblaciones, la gente todavía la sigue utilizando, pues, ¿no? Y entre ellos podrán, entre las personas que la utilizan, pues podrán
sin ningún problema darse a entender, ¿no? Y explicar. Claro, si uno identifica una supuesta persona con una preparación inmensa, ¿no? Con un gran bagaje cultural, académico, etcétera, y que en una conversación, puede ser una conversación normal, utilice la palabra haya en lugar del haya, pues algo está ahí, ¿no? Algo mal está, hay algo mal, pues, ¿no? O a lo mejor simplemente es una forma de decirlo o de utilizarlo sarcásticamente, ¿no? Entonces, aunque la palabra esté en desuso oficial, ¿no? Es decir, si lo revisamos en los diccionarios y en los libros de español, pues evidentemente van a marcar como un error, ¿no? Tanto oral como escrito. Sin embargo, vuelvo a insistir, la palabra está en uso, la gente, las personas, y no nada más de las comunidades o de los pueblos pequeños lo utilizan. Yo lo he escuchado en diferentes sectores, pues, ¿no? De la población y urbanos también, ¿no? Entonces, ahí es un poco entre esta continuidad y esta, digamos, transformación, y que me parece que en el texto, cuando nuestra compañera hoy, maestra Yaritza, nos habla de esta historia de la literatura, historia de la lingüística, ahí es cuando también pensamos, ¿no? Esta historicidad que tienen las palabras, esta historicidad que tienen los términos, cómo ciertas palabras están cargadas con sentidos, y no solamente semánticos, sino con sentidos simbólicos, pues, ¿no? Por eso estudiar la literatura o estudiar nuestro léxico es campo de la cultura, porque las palabras no son, dependiendo, hay que hacer un análisis, pues, pero las palabras tienen intenciones y las palabras tienen cargas significativas, pues, ¿no? Lo voy a decir así, no es lo mismo cuando, y han salido estas infografías, ¿no? No es lo mismo cuando nos referimos con la palabra, por ejemplo, cabrón, en término masculino, a cabrona, cuando lo utilizamos en femenino, pues no. Hay cargas simbólicas, ¿no? Cuando nos referimos al hombre, es que es un cabrón, es que es bueno, es un genio, es brillante, etcétera. Pero cuando nos referimos en términos femeninos es despectivo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque no es, digamos, lo que está planteando aquí el autor no es simplemente, sí, las palabras pierden o cambian su significado, están en desuso, no. No, los términos, las palabras, los conceptos tienen cargas simbólicas y significan cosas. Y cuando se utilizan con intenciones discursivas, políticas, económicas, etcétera, tienen esas intenciones. Entonces hay que tener ahí bien como investigadores, como historiadores, como interesados en la cultura y en las prácticas humanas, ahí hay que tener, no cuidado, sino hay que prestar el ojo y los oídos a cómo se emplean los términos. De mi parte, eso es todo, maestra Yari. Muchas gracias. Estoy teniendo un pequeño problema con la presentación, que yo no puedo ver lo que ustedes están viendo, pero voy a confiar en que voy bien. Estamos en la de el hecho que hayan cambiado con el tiempo, quiere decir la pregunta. Sí. Bueno. Bueno, estoy teniendo problema en cambiar la diapositiva, entonces voy a dejar de presentar y volver a poner compartir contenido. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí.
Gracias. Bueno, en las siguientes páginas de este apartado de Historia de la Lengua y la Literatura, como ya venía mencionando, es a mi parecer una especie de recopilación de obras rescatables, y esto es un patrón evidente durante toda la lectura, que se nos va compartiendo qué textos aportaciones, por redundancia, significativas sobre la historia del desarrollo literario y lingüístico de los países europeos, y así también como hubo libros voluminosos de sus historias nacionales y también monografías. Y para la historia de los artistas, el arte y la música, iniciamos con lo que es ya nos vamos a lo que es el Renacimiento, y nos menciona que el arte no era un tema de investigación al que se le prestara mucha atención, al menos por parte de los historiadores. En ese entonces no se les tomaba en serio a los artistas, ya que había un estigma, por decirlo de alguna manera, alrededor de ellos por ser, entre comillas, carentes de preparación y educación necesaria para la investigación histórica. Me parece, por lo menos a mí, que aún en la actualidad existe un estigma vigente alrededor de artistas, historiadores o lo que es la ciencia social. Sí, o sea, están los famosos memes de que si les dices a tus papás que vas a estudiar historia, te van a decir que te vas a morir de hambre. Entonces creo que aún está existente ese estigma de que no hay una verdadera preparación. Y aún, de tal modo, nos menciona el caso de Vasari, que es un caso singular. Vasari era un pintor italiano y él era un artista, pero también poseía una educación humanista. Y en el año 1550 escribió lo que alude a ser una serie de biografías titulada Vidas de Artistas, con el fin de que las mentes jóvenes conocieran a sus antecedentes, siendo la mayoría de Florencia. Además, menciona que este libro de Vasari fue considerado como un desafío, ya que después varios artistas y estudiosos de otros puntos de Italia compilaron las vidas de los artistas locales a fin de mostrar que Roma, Venecia, etcétera, estaban a la altura de Florencia. Sin embargo, estos prestaron mucho menos atención que él a las tendencias generales del arte. Y la obra sobresaliente en esta época, que es la Gran Historia del Arte Antiguo, 1764, de Johann Joachim Winckelmann, fue algo como una culminación para que surgiera el auge del coleccionismo y del mercado del arte, así como de los estudiosos en la materia. Y por otra parte, de la música, dice que es prácticamente una invención del siglo XVIII, y en la misma época, alrededor del mismo tiempo, el interés por la música aumentó extraordinariamente a lo largo de los países europeos como Suiza, Francia, Italia, etc. Adelante, Ricardo. Sí, no, está bien, maestra. Yo nada más, respecto a esto que estabas mencionando de que no había un interés por los estudios históricos sobre la música y que existía este tipo de crítica o de esto que pues los que estudiaban música no tenían una preparación formal, etcétera, pues también tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, recordemos que estamos en la etapa en donde pues están abriendo bueno, ya ni siquiera se están abriendo las primeras universidades, ya los estudios universitarios pues ya tienen como cierto prestigio, ¿no? Y aunque los grandes conocimientos de la humanidad o que se enseñaban en las primeras escuelas o en los primeros estudios superiores, pues sí contemplaban al arte y a la música como una disciplina superior, pues, ¿no? Pero muchas veces se ha asociado el estudio de las artes con una vida un poco más hedonista, con una vida un poco más, digamos, menos seria o con un trabajo no tan riguroso, tan disciplinado, ¿no? El artista generalmente tiende a ser un
un espíritu más libre, menos ordenado, menos sistemático, menos riguroso, según las disciplinas ultra rigurosas y cientificistas de la época, ¿no? Aunque sabemos que el estudio de la música formal, pues sí implica técnica, implica rigurosidad, implica una sistematización y una serie de conocimientos formales muy, muy elevados, ¿no? No en balde las escuelas de música hoy en día son generalmente las escuelas en donde más puntaje se pide, ¿no? Porque los estudios de música formal, ¿no? O sea, los que estudian música formalmente, pues es una disciplina seria, pesada, ¿no? Pero que como lo dices, a veces se asocia a los músicos, pues estos músicos callejeros, estos músicos sin formación y que pues sí, definitivamente es difícil a veces que una persona así pueda sobresalir o más que sobresalir pueda sobrevivir únicamente de esta afición a un músico formal, a un músico de cámara, a un músico que pues sí, si pertenece a una gran orquesta, pues por supuesto que tiene un muy buen sueldo, ¿no? Los músicos de orquesta, los músicos de estudio, los músicos que sí estudian formalmente, pues claro que tienen un modus vivendi y unos ingresos más o menos estables. Evidentemente en el mundo capitalista, neoliberal en el que vivimos, el problema es que no hay espacio para todos y no todos tienen estas posibilidades, ¿no? Entonces, de repente, aquí es en donde estamos cometiendo este pecado del anacronismo, maestra Yari, ¿no? Porque estamos, digamos, como considerando que pues esta idea de que los músicos o que la música era como que los papás no querían que estudiaran música, etc. No, o sea, sí hay un cierto estigma, pero bueno, ha evolucionado, ¿no? A lo que voy también con esto es que la música como una expresión, ¿no? La música y el arte como una expresión humana en la que por lo tanto, como tema de interés de la cultura, pues tanto la música como las letras, como la poesía, el arte, están cargadas de significados. La música es una manifestación estética altamente simbólica, ¿sí? Desde el reggaetón más que ustedes quieran, hasta la música de ópera o hasta la música clásica o hasta la música instrumental, pues está cargado de simbolismos, está cargado de sentidos, de significados, ¿no? Por eso y por ahí quizás esta parte les funcione o les ayude para los que quieren estudiar esta cuestión de la música, de los corridos, ¿no? Ahí hay digamos, una beta importante que nos dice Peter Brook, que desde ahí empiezan a voltear a ver al arte, a la música, ¿no? Como un tema digno de ser historiado, pero además hoy en día como un tema de historia cultural. Muchas gracias. Sí, pues justamente era lo que iba a mencionar, que es justo cuando se voltea a ver pues al arte, a la música, a los artistas y se vuelven pues sujetos históricos en ese tiempo y ya recaudan esa atención y es cuando surgen estas obras que se dedican pues al estudio de la historia, del arte, de la música, etcétera. Y bueno, no me voy a adelantar, pero también hay una parte donde se menciona que ya no se quiere leer tanto, ya no se quiere aprender tanto sobre las guerras o las conquistas o la política, etcétera, pero que es cuando marca una diferencia en que las personas más bien ya se empiezan a ver interesadas en ver la progresión de la mente humana y ya se inician a interesar en esto pues de la evolución y cómo se ha ido desarrollando la historia de la humanidad y algo así como también las ciencias del espíritu. Siguiendo con lo que es la historia de la doctrina, y para abrir en esto nos dice que la Reforma tuvo sus productos históricos y la Reforma fue la primera revolución que se registra en la historia de la humanidad. La burguesía, aliada con una parte de la nobleza, se alzó contra la Iglesia, que es la dominante, y la reforma que inició en Alemania se extendió por varios países europeos y fue la causa de que se desprendieran del sistema católico países como Inglaterra, Suecia, Dinamarca, entre otros. Y así pues las historias de la Reforma empiezan con la propia Reforma y las más famosas obras tendían a ser historias de acontecimientos o de instituciones
pero algunas de ellas hallaron lugar para la historia de las doctrinas, y el interés por los cambios en la doctrina se aprecia aún más con claridad en el siglo XVII. Y el lado protestante, que nos da un ejemplo de la teología histórica de Heinrich Alting, apoyaba una teología histórica que argumentaba que la historia de la Iglesia no se refería solo a lo católico, sino a los cambios en las doctrinas de la Iglesia, pero que era algo así como impensable en ese entonces. Y de la historia de la doctrina religiosa no hay mucho aporte hasta el 1600, en comparación pues, al arte y a la historia del arte y la literatura, que había muchas miradas ahí, pues en cambio la doctrina religiosa no tenía mucho que decir. Y en el último párrafo de este apartado de la historia de la doctrina, se menciona que la expresión historia de las ideas se suele atribuir a un filósofo norteamericano, cuando en realidad fue empleado 200 años antes por Jacob Brucker, y también pues que había varias personas que ya estaban utilizando este término. Ahí voy a dar la palabra, nomás voy a terminar esta parte. Nos menciona, creo que aquí se puede dar a entender un punto que se discutía en una clase pasada y con una lectura anterior, que no se puede dar totalmente en el clavo de cuándo surgió una idea o cómo nada en realidad puede ser totalmente original. Y esto recuerdo muy bien que nos lo mencionó Ricardo en algún momento de alguna clase, que todo está inmensamente influenciado y hasta inconscientemente podemos decir nosotros que tenemos esta idea o esta teoría, pero de seguro lo escuchamos de alguna otra parte y esa persona algún otro, y así es como una cadena. Entonces también me regresa a la diapositiva con la cita, que siempre se puede argumentar que la historia debió haber empezado antes. Ricardo, ahora sí, tu participación. Creo que entonces con esto que voy a decir me voy a contradecir. No, no es tanto contradecir. Yo, más bien, es una pregunta. No sé si de aquí todavía vas a continuar con este tema de la historia de la doctrina, pero me parece que es el momento justo para hacerla, ¿no? Para hacer esa pregunta. Yo asumo que todos los que están presentes aquí han leído el texto y han trabajado el texto y se han preocupado por saber qué es esto de la reforma, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la reforma religiosa para la historia de la humanidad? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Qué tal, Jacob? Que de hecho, qué milagro que está al menos conectado. Ya, no, es que he tenido problemas con pero repetí la pregunta, por favor, porque me estaban preguntando por otro lado. No te escuché, no te entendí, perdón. Ah, ok. Repetir la pregunta, por favor. ¿Cuál es la importancia de la reforma religiosa para la historia de la humanidad? Pero vamos a ponerlo en espacio y tiempo, dependiendo para quién. Para la religión, para México. Desde el tiempo de, bueno, de... Yo no estoy hablando de la religión, yo estoy hablando de la reforma. Ojo, de la reforma. ¿Sí? O sea, es un cambio prácticamente es que cómo lo pongo, cómo lo explico, cómo lo muestro, de que no es te puedo decir una forma, pero esa forma aplica a cierto espacio y tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a poner en México, no me voy a hacer broncas. En México, ¿cómo fue el cambio? O sea, ¿cómo fue esa reforma? Vamos del catolicismo de sus inicios hasta lo que estamos ahorita de catolicismo. Fue que tú como, perdón por hablar como tú como creyente, en un principio, quien decidía por ti, quien hablaba por ti en la manera religiosa y quien creía por ti, era el padre. Y según lo que el padre decía,
tú como buen cristiano lo hacías. Es un ejemplo. Ahora actualmente, tú como cristiano católico, bueno, ya hay más opciones, pero vamos a seguir la misma rama del Perdón que católico. te interrumpo, pero ¿sabes lo que es la reforma? ¿Sabes lo que es la reforma? ¿Leíste el texto? No. Ah, ok. Entonces, hasta aquí, carnal. Sergio. Dígame. ¿Sabes qué es la reforma? La reforma religiosa. ¿Qué? No te escucho bien. Así, ¿se escucha bien? Ahora sí ya se escucha bien. Sí, ahora sí bien. Bien, Sergio. ¿Leíste el texto? Ok, es que a veces tengo una bocina aquí, la conecto y me hace errores el micrófono. Ok. ¿Leíste el texto? Sí, Ok. ¿Qué es la reforma? la de Lutero. Básicamente. El proceso que se conoce como reforma, ¿ah? ¿Sí? Sí, sí, claro. Entonces, esto pues luego medio lo tenía claro, lo de esta época. Martín Lutero hace ¿cómo decirlo? Es que yo lo mentalizo de la forma esta. Como tú Martín puedas. Lutero hace su serie de cambios que él definiría para mejorar la religión. Él considera que en los tiempos en los que corren, pues el oscurantismo es una cosa, bueno, al menos para nosotros a día de hoy, innegable. Él ya lo veía desde ese momento. Se le cobran altas tasas de dinero a las personas para purgar sus pecados. Se tienen unas conductas religiosas que ya son insostenibles para la época. En base a todo esto, pues también está, digamos, todo el tema de, ¿cómo se dice? El imperialismo. Sí, Bueno, sí. Lutero crea estas reformas religiosas a manera de mejorar la religión, no como sistema espiritual, aunque un poco sí, pero es más en cuestión a cómo se gestiona, a manera económica y política, cómo es que se está llevando la religión. Y lo que crea Lutero es un movimiento social en el que se empiezan a dividir básicamente en la religión católica y en la judeocristiana, dos grandes bandos de las personas que apoyan que la religión debería de ser cambiada y las personas que prefieren el centralismo que se tenía en el momento. Entonces, la reforma, nos referimos a todo este proceso de cambios en los que, digamos, paso a paso las personas fueron involucrándose en, pues por así decirlo, a final de cuentas, obligar un cambio en los altos mandos religiosos que dio como resultado a la nueva religión católica y básicamente a las normas y mandatos que tenemos hoy en día en la iglesia. Pero en cuestión de la primera pregunta que nos hizo sobre cuál es la importancia de la reforma, para mí es muy claro, porque la iglesia tenía un gran poder político en su momento, básicamente porque pues la iglesia estaba íntimamente ligada con quien era el rey. Entonces, el rey utilizaba a la iglesia como un órgano más político para sus fines y del cual se cobraban impuestos altísimos, del cual todo lo que sabemos nosotros de la época medieval. La importancia de la reforma es que precisamente con la caída de la iglesia antigua y la iglesia oscurantista, pues también cae el imperialismo de cierta forma. Se comienza, yo creo, con la reforma, la crisis de la forma de gobierno imperial y con eso la caída de los reyes alrededor del mundo. Así es. Digo que va a tardar un poco, pero sí, muy bien. Pues eso es lo que me parece como tal, cuál es la importancia. Claro, va a transformar de los reinos a los estados-nación, ¿no? Más, y además yo nada más agregaría una cosa, Sergio, no solamente es que hay un cambio a la religión cristiano-católica, sino que surgen otras religiones, ¿no? Surgen otros, digamos, hay una incisión, ¿no? del cristianismo de origen, como lo dijiste, judeocristiano, ¿no? Del cristianismo
que nace en Roma, no hay una incisión, y no es nada más una incisión, es por lo menos dos, ¿no? La de Lutero, la de Calvino posteriormente, ¿no? Y después por otro lado, bueno, que Lutero era de origen alemán, o bueno, de los países germanos, pero por el otro lado también el cristianismo ortodoxo, que es el tipo de catolicismo que se practica, por ejemplo, en Rusia, o la versión de los... Ay, cabrón. Oye, José Eduardo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ay, güey. Tengan cuidado con eso, ¿no? Porfa, con sus micros, porque sí, yo trato de ponerme audífonos para poder escucharlos bien, y de repente cuando hacen esto, sí me sacan de onda horriblemente, pues, ¿no? Bueno, ya no sé qué estaba diciendo, la verdad se me fue, pero es importante la reforma. Adelante, Yari. Gracias. Ay, gracias. Ya si lo recuerdas, pues la manita, y ya seguimos con eso. Bueno, pasando a la historia de las disciplinas, a la primera renglón nos dice que la tradición de la historia de la filosofía dio lugar a una serie de estudios de disciplinas específicas, y en este apartado, tanto como el arte, el derecho, la medicina, las matemáticas, etcétera, a causar interés y encontraron así aportes valiosos a su historia y al desarrollo a su disciplina. Y aquí me parece importante recordar una vez más que las disciplinas y los campos de estudio no eran en el pasado como hoy las conocemos, sino que gracias pues a la lista que se nos está dando podemos ir viendo cómo se formaron y desarrollaron estas disciplinas. Y me parece pues de suma importancia que sí se tenga en consideración esto que acabo de mencionar. Y junto a la historia de las disciplinas podemos también agrupar lo que es la historia de las invenciones, que se remonta al italiano Polidoro Virgilio a principios del siglo XVI y su obra escrito en el año 1500. Su concepto de invención era amplio según los criterios modernos. Y yo no sé, a mi entendimiento me parece que cuando se habla de que se criticó este concepto de invención, se refiere a que no se le puede atribuir a un invento algo tan ambiguamente, por decirlo de alguna manera. Pasando a lo que es la historia de los modos de pensamiento, en el siglo XVII, John Selden ya recomendaba en sus charlas el estudio de lo que se pensaba de forma general en todas las épocas, añadiendo que para descubrirlo hay que consultar los rituales o las liturgias, y no tanto en los escritos de hombres particulares, sino que la cultura se tenía que estudiar desde una colectividad y no tanto desde un individuo y su propia perspectiva. Estos pues son lo que nos mencionan estas mentalidades de culturas, y en particular John Locke era muy consciente de esto. Él cree que las diferencias entre las formas de pensamiento en distintas partes del mundo así se revelan, y continúa haciendo hincapié en esta idea misma, y abro aquí una cita rescatable: no podemos sacar de su contexto un acontecimiento histórico. Y nos dice que aquí yo meto una aportación personal. Me parece que el autor, y en particular este apartado, lo que a mí me revuelve es pensar cómo una idea, una teoría, un pensamiento, etcétera, lo puede estar teniendo otra persona en un contexto social, político, económico, cultural, etcétera, radicalmente distinto. Está situado en una situación totalmente distinta, pero me revuelve mucho la conciencia pensar en cómo alguien más puede estar teniendo la misma idea. Claro, es muy extremo tal vez pensar que hasta en el mismo momento, obviamente, pero sí me parece muy interesante esta parte, y creo que es lo que el autor más o menos nos quiere dar a entender.
Adelante, Ricardo. Sí, esta es como, digamos, esto que mencionas de cómo es posible que una persona pueda tener la misma idea, ¿no? En contextos económicos, políticos, geográficos diferentes, ¿no? Pero lo que nos plantea esta cuestión no solamente de la historia de las ideas o la historia cultural de las ideas, es que esto es muy posible, ¿no? También por eso esta idea de los inventos. Muchas veces pensamos que pues ya a un genio loco se le ocurrió una idea y un invento y con eso ya, pues, ¿no? Descubrió algo. Aquí yo puedo proponer el ejemplo del cine, ¿no? O el ejemplo de la fotografía. Por aquí para mi estimado amigo Maximiliano, que le interesa mucho la fotografía, ¿no? Algunas personas piensan que ya a un güey nada más se le ocurrió y construyó una cámara. No, claro, ahí hubo una serie de procesos, hubo una serie de inventos, hubo una serie de pruebas, ¿no? Una serie de inquietudes que personas, que seres humanos de diferentes países o de diferentes momentos, pues empezaron a plantearse, ¿no? Y que quizás y en muchos casos ni siquiera se conocieron, pues, ¿no? Pero pensaban más o menos las cosas. Por eso el autor menciona por ahí también este conceptito, esta idea del espíritu de los tiempos, ¿no? Probablemente hoy vivimos en una realidad, en un mundo en donde estamos atiborrados de ideas, estamos atiborrados de conceptos, estamos atiborrados de imágenes, ¿no? Vivimos en una época muy rápido, ¿no? En donde el tiempo y la vida transcurre muy rápido, pero aún así, digámoslo, yo pienso que estoy seguro que muchos de nosotros podemos compartir las mismas ideas y las mismas preocupaciones. Ayer un poco era el ejercicio, ayer antier que tuvimos la clase, era el ejercicio que los quería invitar a reflexionar, ¿no? O sea, pues bueno, realmente, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? O sea, ¿por qué estamos aquí, no? O sea, en esta situación, en este momento hay algo que en general Yari, maestra Yari y a todos los demás compañeros, colegas, pues nos une a todos, ¿no? Que el mundo está atravesando una situación histórica que no es la primera vez que sucede, pero que por las condiciones del mundo actual que tenemos, pues lo estamos atravesando de una manera sui generis, ¿no? Que evidentemente cuando había las pandemias en el siglo XIX, siglo XVIII, pues no se atravesaron así, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, hay registros o hay datos de cómo sobre todo el siglo XX, de cómo en los periódicos se anunciaba que en Europa estaba invadida por una pandemia y un año después apenas estaban dando los primeros casos de peste negra, por ejemplo, en América, ¿no? O de la dichosa gripa española, pues, ¿no? Esto, pues, obviamente, pues, nos habla pues, de que antes desplazarse de un continente a otro, pues, no era tan sencillo, ¿no? Había que tomar una embarcación que duraba meses, ¿no? Que no cualquiera podía viajar en ese tiempo a Europa, y que los medios de comunicación evidentemente eran diferentes, eran más lentos, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que las ideas y por supuesto que los pensamientos se pueden estudiar y deben de ser estudiados. Si la historia cultural se interesa, antecedentes de la historia cultural es esto que le llamamos la historia de las mentalidades, ¿no? La historia de las ideas. También esta idea de la historia de las representaciones mentales, cómo vamos a estudiar las ideas. Y yo es algo que les he insistido a muchos, bueno, a los que están aquí de quinto, pues no estuvieron conmigo en hermenéutica, pero yo les he insistido a los que han estado conmigo desde hermenéutica, pues nosotros no tenemos la opción de meternos adentro de la cabeza de la persona para saber qué está pensando, ¿no? No tenemos un taladro para poder hacerle un agujero, tomarnos unas pastillas de chiquitolina y meternos a su cerebro, es imposible, ¿no? Es más, hace algunos días yo le comentaba a una compañera que ahorita no está presente sobre cómo ella sí, para analizar, al hacer la biografía del artista que quiere, pues iba a meter a su cabeza, pero eso era una metáfora, ¿no?
pero ¿cómo nosotros podemos estudiar las ideas? ¿Cómo nosotros podemos entender a una persona que estamos observando y tratar de inferir o adivinar lo que está pensando, ¿no? ¿Cómo saben sus padres cuando ustedes tienen una preocupación, ¿no? ¿Cómo sabe su pareja, su novio, su amigo, su mejor amigo que ustedes están pasando un mal momento? ¿Tiene una bola de cristal, ¿no? Se mete a sus conversaciones, ¿no? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben las personas? Por nuestros gestos, por nuestras reacciones, por nuestros cambios de humor, por nuestros cambios de hábitos, de costumbres. Dices, a este güey le está pasando algo, ¿sí? Pues ahí, eso es terreno de la psicología. Pero, ¿cómo sabemos nosotros lo que están pensando las personas? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros historiar lo que están pensando las personas? ¿Cómo podemos historiar las ideas? ¿Sí? Esto no me voy a adelantar, pero al finalizar la sesión, o bueno, al finalizar la clase de la maestra Escobedo, les voy a explicar, ¿vale? Adelante, maestra Escobedo. Yari, por favor. Gracias. Perdón, doctora Yari. No, gracias. Yo, teniendo en cuenta el tiempo, ya voy a ir al último apartado, que es la historia de la cultura. Nos situamos alrededor del periodo moderno y esta idea de reunir en una sola historia de cultura, en una sola historia de cultura, las historias del arte y la ciencia, no era una sorprendente. Me parece curioso cómo se tiene una idea, no una idea, perdón, más bien como una obsesión, a falta de una mejor palabra voy a decir obsesión, por querer acumular en un solo libro, por ejemplo, la historia general de algo. Siento que es algo hasta la fecha que se ve mucho, que se tiende a querer generalizar pues la historia de alguna disciplina, pero como ya hemos aprendido en algunas clases, pues esto puede, ¿cómo decirlo? Limita mucho y no deja entrever los detalles que muchas veces los autores son los que precisamente quiere que se les preste atención, y es donde podemos sacar muchas ideas y mucho conocimiento. También por estas fechas del periodo moderno, el principal modelo de una historia general de la cultura podría describirse como la sucesiva superioridad de diferentes regiones del mundo o disciplinas. El ensayo sobre las costumbres, que fue escrito alrededor de 1700, y el siglo Luis XIV de Voltaire, abogaba por un nuevo modo de hacer historia, y este incluía menos guerra y política y más sobre el progreso de la mente humana. Esto era lo que ya venía mencionando hace un momento. También nos menciona D'Alembert, que hizo una exposición del progreso intelectual en un discurso preliminar de la enciclopedia en 1751, y este autor sostenía que la historia debería referirse más bien a los grandes genios, tanto como a las grandes naciones, a los hombres de letras, tanto como a los reyes, a los filósofos, tanto como a los conquistadores. De tal modo, en este tiempo ya no se quería leer sobre las grandes historias de las batallas ganadas o perdidas, las conquistas, etc., sino que era un momento donde se quería reflexionar sobre la humanidad, y pues esta reflexión humana empezó a tomar un lugar importante y se empezó a convertirse en un sujeto histórico. Y como lo decía, pues se quería ya prestar más atención a esto de explorar el espíritu humano. Y también aparece un aspecto elemental, que es uno de los principales logros de la época moderna, que es el desarrollo de técnicas para detectar las falsificaciones. En esto no me queda mucho porque justamente lo mencionamos ayer, que es así como surge el método crítico y la idea de anacronismo. Y a finales del siglo XVIII, pues hubo una larga serie de debates sobre lo que es la autenticidad de varios textos, y se cuestionaba la veracidad de estos objetos. Y bueno, si mal no recuerdo, no sé si estoy confundiendo esta lectura con la pasada, en una parte que empieza a darnos ejemplos de cómo se daba con la falsificación de estos ejemplos, por ejemplo, observando anacronismos tanto en el lenguaje como en el estilo.
Y pues los datos falsos siempre existirán, creo que más que nada hoy en día, y por ende la importancia de hacerle preguntas a estos documentos y a nuestros materiales históricos, ya que incluso si es para dar con su falsificación se deberían de hacer esas preguntas. Y esta idea de que la idea de que la cultura constituye un todo se formuló cada vez con más claridad, también en la época moderna. Y de tal manera el erudito francés Etienne Pasquier fue uno de los primeros de imaginar el carácter de un pueblo leyendo sus leyes, de explayar en esta idea de que cualquier hombre inteligente sería capaz de imaginar el carácter de un pueblo leyendo sus leyes y disposiciones. Y aquí se ve cómo el uso de, por ejemplo, el carácter de un pueblo, el espíritu de un pueblo, empieza a cobrar un uso pues más cotidiano, y cómo hasta la fecha, al leer sobre la historia cultural, pues se ve este empleo pues del uso del carácter de un pueblo, de una cultura. Y para ir cerrando, el uso del término de historia cultural pues aún es un debate vigente, como se decía al principio, y no es completamente exacto afirmar cuándo, ni dónde, etc. Se puede tener ideas, un rastro, pero parece ser que fue inspirado en tal escrito, que este escrito fue inspirado en tales sucesos y así consecutivamente. Y en cualquier caso, nos cierra el autor diciendo que parece adecuado concluir con que los orígenes de la historia cultural son en torno al año 1800. Aquí entonces yo ya cierro lo que es la lectura, solo para dar un cierre un poco personal. Yo quisiera decir lo que me pareció el estilo, la estructura del texto, ya que me parece importante mencionarlo desde mi perspectiva. Yo siento que fue una lectura muy cargado, ¿cómo decirlo? No cargado de pesado, sino que tenía muchos ejemplos de estas obras rescatables, y cuando yo hice la primera leída, la primera revisión, como que no podía profundizar y algo me impedía pues poder indagar más en el tema. Pero al momento de contextualizarme, investigar en lo que se refería a todo esto, al menos yo ya pude profundizar más en lo que el autor quería transmitir. Y como lo mencioné, pues me parece a mí de manera personal que lo que busca el autor es justamente dejarnos esta lección de que siempre se puede argumentar que la historia debió haber empezado antes, después, por tal persona, etc. Y esta última diapositiva pues son las referencias que utilicé para al momento de hacer la lectura. Y por mi parte ahora sí sería todo, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yari. Yo, bueno, ya me acuerdo un poquitín lo que quería, hacia dónde quería llevar esta cuestión de la reforma, porque es un poco hacia dónde nos lleva también Peter Burke, ¿no? Probablemente, como lo hemos dicho, sea casi imposible identificar el origen, el día en el que nació un movimiento social o la fecha exacta en la que inició un cambio cultural específico, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la reforma es sensacional, porque si bien no podemos establecer día y hora exacta en la que nace este movimiento de reforma, más o menos podemos entender a sus actores principales, a su contexto, el contexto político, una serie de sucesos, de hechos que se fueron desarrollando y que dieron como origen a este movimiento, y podemos más o menos temporalizar o ubicar en un tiempo específico el momento de este suceso que cambió la historia de la humanidad. Eso me queda súper claro, ¿no? No solamente, o sí, muy importante lo que nos decía Sergio David, ¿no? De ahí se desarrolla las consecuencias políticas, geográficas que va a tener, va a cambiar la geopolítica del mundo, pero además la cuestión religiosa, ¿no? Van a crearse nuevas religiones, y con esas nuevas religiones van a crearse nuevas ideologías, y con esas nuevas ideologías van a crearse nuevos sistemas económicos, políticos, que hasta la fecha siguen estando. Para Max Weber, un sociólogo alemán, era tan importante ese momento que para él era el momento determinante de la historia moderna
de la humanidad, pues, ¿no? Que él decía, ahí es el nacimiento del capitalismo, y con el nacimiento del capitalismo, con el nacimiento del capitalismo, el nacimiento de una nueva forma de entender el mundo, ¿no? Por eso Weber estudia la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, si les interesa leer ese librito, no tiene desperdicio. Por otro lado, me parece que eso es lo que está haciendo al final en estas reflexiones Peter Burke, diciéndonos, pues está casi en chino poder decir cuándo nace este interés por la cultura, pero tenemos estos antecedentes, ya había un interés por los pintores, ya había un interés por los poetas, ya había un interés por los músicos, ya había un interés por algo que le llamábamos cultura. Es decir, Peter Burke lo que nos hace es esta identificación de Yari, de que está cargada con ejemplos, con autores y con citas. Lo que Peter Burke hace es un estado de la cuestión. Eso es un estado de la cuestión. ¿Sí? Identifica muy bien a los autores principales, a quienes trataron, a quienes estudiaron la cuestión de la mentalidad, a quienes estudiaron el pensamiento, quienes propusieron, quienes fueron los primeros en estudiar la historia de la música, la historia de los pintores, la historia de los arquitectos, qué sé yo. Eso es un estado de la cuestión. ¿Sí? En términos académicos, en términos muy concretos, hacer un estado de la cuestión es dar cuenta de los antecedentes, ¿no? Y mientras más vastos sean, pues obviamente serán más completos, ¿no? Y en el caso de un autor como Peter Burke, pues que tiene un gran dominio del tema, pues más eruditos, ¿no? Entonces, lo que nos hace el autor es decir, este es el recorrido, ¿no? Para poder estudiar, para poder llamar una cosa que todavía está en debate, que le vamos a llamar historia cultural. Pero para poder estudiar historia cultural, para saber qué onda con la historia cultural, primero hay que saber que existieron estos tipos, que existieron estos historiadores, que hubo estas propuestas, que hubo estas líneas de investigación, estos cruces y estos intereses. ¿Sí? Por eso, Yari, es que siento o pienso que te pareció así, que te pareció vasto, que te pareció con muchos ejemplos, porque pues claro, era el momento en la lectura de hacerlo, era el momento de hacer un estado de la cuestión. Antes de pasar al ejercicio, me gustaría pues así escuchar así a grandes rasgos uno o dos comentarios. ¿Qué les pareció la lectura? Una o dos opiniones. A ver, los que no han participado. Abigail. Aburrida. Aburrida. ¿Por qué aburrida? Porque más o menos como dijo Yari al principio de la lectura, no hay demasiado contenido más allá de la recopilación que hace el autor, y hace más o menos una línea de tiempo sobre acontecimientos, y eso pues a mí particularmente no me despierta mucha curiosidad. Has descrito muy bien. Pero sí, o sea, son momentos, son chispas que tiene, que tú dices, esto es importante, o esto me sirve, no sé, esto es interesante, o esto es diferente a todo lo demás que está recopilando. De hecho, has dado en el clavo, hasta para quien vaya a hacer algún reporte de lectura de este texto, la estructura del capítulo es una estructura cronológica, pues, ¿no? Es una estructura cronológica donde va identificando en diferentes, cronológica y hasta genérica o hasta geográfica, ¿no? Esto sucedió aquí, esto sucedió acá, esto sucedió más acá, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Abigail. ¿Alguien más? Luis Fernando, Sergio. Juan Alberto. Como es la hora de la comida, yo creo que han de estar un poco ocupados. Bueno, espero que algunos, adelante, José Alberto.
Ya, ok. Pues a mí, yo no la terminé de leer toda, para ser sincero, pero creo que leí lo bastante para poder comentar. Y decir que entre líneas hay unas cosas bastante interesantes que, si bien sí, como menciona Abigail y Yari, tiene unos, pues sí, hace como un reconteo de todos estos sucesos y profundiza. Creo que en esta lectura, a comparación de la anterior, me gustó más porque siento que no dejaba mucho al aire el ejemplo, sino que realmente te explicaba lo que estaba sucediendo, en dónde, y pues te daba el contexto. Si tú no lo sabías, te dabas cuenta, te enterabas por la lectura. Y pues lo que estaba entre líneas, que era pues en sí lo que podemos más que nada rescatar, me parece muy interesante. Y creo yo que, pues aunque sí está, bueno, no está larga en sí la lectura, pero podría parecer pesada por tantas fechas, creo que está muy digerible, o sea, está amena la lectura. Ok, gracias. Sí, no es una lectura tan larga. Tampoco es así como súper cortita. Coincido, pues sí, está plagada de ejemplos, eso sí. Pero me parece que esa es un poco la finalidad del autor, como mostrar esa cantidad de sucesos, de temas, de autores que estaban tratando no necesariamente la idea, o ya hablando de historia cultural, sino los antecedentes de la historia cultural. Pero sí, francamente, es una lectura pues pesadita, ¿no? En general, las lecturas, cuando son estados de la cuestión y marcos teóricos, suelen ser pesaditos, pues, ¿no? Pero bueno, antes de que me platiquen sus experiencias con sus cartas, quiero que... ¿ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, a ver, Abby, ¿puedes leer lo que está en mi pantalla? Sí. Gracias. A mis hijos queridos, Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro le ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo de cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Bien, muchas gracias. A ver, Yari, ¿qué le dice esa carta? ¿Qué me dice? ¿Qué le provocó? Ahorita que lo terminó de leer, dije en voz alta, qué triste. Entonces, me causa, ¿cómo decirlo? Teniendo en cuenta esta actividad de la carta, creo que es una manera muy... No sé qué palabra usar, creo que es como una sensación indescribible. Pero creo que deja... La verdad no sé cómo describirlo. Me está costando trabajo describir cómo transmitir qué es lo que pienso, qué me mueve de la carta. Bien. Ay, ya estoy fuera de palabras, perdón. Ok, no te preocupes. ¿Alguien intuye quién escribió esta carta? El Che Guevara. El Che Guevara, muy bien. Es una despedida a sus hijos, ¿no? Es un momento en el que pues está seguramente en una situación complicada en la que sabe que
entrará en una situación, una misión, qué sé yo, en la que sospecha que difícilmente regresará y prácticamente pues es una despedida, ¿no? Es una despedida de su padre a sus hijos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién anda por aquí que quiera leer la siguiente carta? ¿Qué tal, Sergio? Sergio, ¿andas por aquí? Sí, sí. Ok. A ver, Sergio, ¿puedes ver mi presentación? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, Ok. ¿Es la que dice querido discípulo? así es, Ok. ¿La puedes leer, porfa? claro. Ok. Querido discípulo y amigo, tuve noticias del centro. Se me dice que el 29 del venidero octubre es el día para la celebración del gran jubileo que tanto ansiamos todos los americanos. Como aún puse en duda tan buena nueva, emprendí viaje aquí. Nuestro señor corregidor me confirmó la noticia lleno de gusto, así como doña Josefa. Por lo tanto, y según lo que hablamos en nuestra entrevista a fines de julio, me apresuro a noticiárselo y espero que usted procurará por su parte que en dicho día 29 de octubre se celebre con toda pompa y con el objeto que simultáneamente sea en todo el Anáhuac. Tenga verificativo y que con el tiempo vea a sus más devotos feligreses, a fin de que tomen parte. Yo procuraré tener a usted al tanto de todo lo que ocurra y mi notario, don Tiburcio, está encargado de recibir noticias y contestar en caso urgente. Don Ignacio lo saluda a usted lo mismo que el licenciado y tiene idea de que usted ha de sobresalir en esta función y desean llegue el día señalado, que le repito, 29 de octubre. El padre Mariano Matamoros estuvo a verme y también se fue entusiasmado y a disponerse para esta gran función. Por hoy no le digo más, deseo que pronto nos veamos. Su maestro y amigo que lo aprecia y besa su mano. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te dice esta carta, Sergio? Ay, es que desde que la estuve leyendo, quiero que se me venga el nombre a la cabeza desde que leí Josefa. Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. Bien, pues la carta me parece curiosa, es formal, pero a la vez es muy cálida. Es como de una persona que le está escribiendo a pues, alguien que trabaja junto con él, alguien con quien se tiene respeto o una imagen pública, pero a la vez alguien que también pasa esa barrera y también es su amigo directamente. Lo digo específicamente por la parte del final, siempre me ha parecido ese gesto de besar su mano, que es este gesto de reverencia, pues, de respeto. Sin embargo, a la vez se presenta a él como un querido amigo. Pues la carta se está escribiendo no en base a digamos, el tema central no es un sentimiento o no es un te escribo porque te deseo lo mejor en el mundo, no es ese el objetivo es pues una fecha, se remarca muchas veces. Y creo que no me queda mucho más que añadir. No. ¿Quién crees? ¿En qué periodo lo podrías ubicar? La verdad no, se me escapa lo del periodo de la corregidora, se me escapa qué fecha es. Entonces cualquier fecha, cualquier década que le diría, te estaría tirándole a lo de la corregidora, Sergio, por favor. De verdad, se lo prometo. A ver, alguien que le pueda ayudar. ¿Es de Miguel Hidalgo? Es de Miguel Hidalgo. Y pues es de la independencia. Es periodo independentista, obviamente es una transcripción, ¿verdad? Les voy a ver si tengo por aquí la foto. Creo que sí. Este es el original. Creo que este es uno de los originales. Bueno, por ahí lo debo de tener. Es una transcripción, obviamente es pues es una caligrafía pues no muy usada ya hoy en día, ¿no? Lo que les decía hace rato, de repente pues hay unas palabras que ya
pues están un poco fuera de uso. Por ejemplo, esto de con toda la pompa, pues, ¿no? O sea, hoy pues nos puede parecer un poco ridículo, un poco, pues sí, eso, un poco ridículo, pero era pues una expresión que era muy utilizada, que era muy empleada, ¿no? Para referirse que iba a ser con todos los honores, con toda elegancia. Dice, por el nombre que aparece, escribe, se podría dar una idea. Por el nombre que aparece o escribe, se podría dar una idea. Max, ¿te refieres al nombre que está ahí o a qué te refieres? Trata de explicarlo un poquito más, ¿no? Por supuesto, a ver, aquí yo quiero que hagamos, si no podemos empezar lo de la carta, lo podemos hacer la siguiente sesión, pero aquí yo quiero que tratemos de ver qué más nos dicen estas cartas. Por ejemplo, en el caso del Che Guevara, ¿no? Pues sabemos es la carta de un padre, se está despidiendo de sus hijos, pero ¿qué podemos notar en esa carta? A ver, Abigail, tú que la leíste, ¿qué más puedes notar en esa carta? No sé, pues ya dijiste que es una despedida. Yo también intuí que es una carta que se manda cuando los guerrilleros tienen que irse y dejar a su familia, y pues tiene que dejar algo para que sus hijos no sientan que fueron abandonados, ¿no? Uh-huh. Que su padre se fue por una causa y todo esto, como en la película de Amores Perros. Ajá. Y ¿qué les remarca Abigail? ¿Qué les remarca Ernesto, sus hijos? pues que sigan con la revolución. Ok, muy bien. Que sean revolucionarios, que sean empativos, y que recuerden que lo más importante es eso, es sentir el dolor de los demás cuando se comete una injusticia. Les está diciendo que sean buenos hijos. Muy bien, sí, de hecho, realmente, digamos, a mi entender, y no, pues, sí soy un simpatizante de las ideas de Ernesto, pero haciendo un análisis, tratando más o menos de no ser un poco objetivos, en gran medida es casi una carta, sí, de despedida, pero también de sus principios, ¿no? De sus principios, llamémosle ideológicos, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero en gran medida son sus principios ideológicos. Les dice, crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y cada uno de nosotros solo no vale nada. Ya después dice algunas frases más, pero son sus principios, es decir, son sus ideas, ¿sí? Obviamente con esta carta, pues no vamos a hacer, con esta única carta, pues no vamos a hacer todo un ejercicio de lectura de las ideas de Ernesto Guevara, pero en esta carta se entredejan observar, ¿no? Ver un poco de lo que pensaba Ernesto Guevara, de la Serna, ¿sí? En el otro ejemplo, ¿qué más podemos sacarle a ese otro ejemplo, Jessica? Si andas por aquí, o Beto, o el mismo Sergio. Maximiliano ya respondió. Dice, sí, el nombre que escribe el emisor a la que iba dirigida, no recuerdo quién era. Es una carta de Miguel Hidalgo a José María Morelos. Está fechada el 4 de septiembre de 1810. Obviamente yo no les iba a poner estos datos porque lo que quiero es que saquemos esos. ¿Qué más datos están ahí en esa carta? ¿Se los pongo en pantalla de nuevo? Jessica dice... Escribo. Sí, Beto. No, o sea, que sí pongas la carta en pantalla, por favor. Ok. ¿Qué más datos se encuentran por ahí?
Uno, pues la fecha, ¿no? 29 de octubre. Siguiente que va a ser un viaje a Querétaro, ¿no? ¿Qué más menciona? No sería como lo de querido discípulo y amigo, no sería como diciendo que la persona que va dirigida a la carta sigue los pasos del que la envía. Sí, claro, nos da el contexto de que entre Miguel Hidalgo y José María Morelos hubo una relación de alumno, de discípulo, ¿no? De estudiante. Como el clásico mi pequeño saltamontes, así. Algo así, sí, dice Jessica que va a tenerlo al tanto de lo que pasa, etcétera. Sí, cierto, Jessica, ¿no? Que le va a avisar cualquier cosa de lo que vaya a suceder, ¿no? Menciona al personaje, a un personaje, menciona una persona, al notario don Tiburcio, nos dice que Ignacio también le manda saludos y que el padre Matamoros estuvo a verme y también se fue entusiasmado y a disponerse de esta gran función. ¿A qué creen que se refieran con eso de la gran función? A ver, compañeros, hagamos un esfuerzo. Tal vez están, pues, previo a los chingadazos. Exacto. De la alhóndiga, y pues con función se refiere, no sé, a lo mejor como espectáculos, a la función, el evento, el día. Sí. Muy bien, nos dice también Jessica que podría ser una clave. No sé si ustedes sepan estos pequeños datillos sobre el movimiento independentista, pero el movimiento independentista estaba planeado que fuera para octubre, pero se tuvo que adelantar porque se descubrió, ¿no? Y por eso el movimiento independentista inicia en septiembre un poco de manera abrupta. Y claro, están hablando un poco en clave, la gran función es eso, es de hecho, es como una especie de, como nos lo dice Abigail, se están preparando para los madrazos que vienen, pues, ¿no? Y están enviándose o dándose a entender que van a estar en comunicación. Ya quedan 5 minutos, 4, 5, 6 minutos. El ejercicio de la carta lo podemos, si quieren, dejar para mañana, ¿no? Pero lo que quiero que piensen con estos ejemplos de la carta o de estas cartas, que las cartas son un documento histórico, ¿no? O pueden llegar a ser documentos históricos. Por supuesto, es difícil que por una sola carta podamos reconstruir toda la historia de vida de una persona o de un movimiento social o de la lucha armada revolucionaria o de lo que pensaba un revolucionario, pero las cartas son documentos importantes. Entonces, a los que ya la hicieron, déjenla así. A quienes no lo han hecho, todavía tienen un poquito más de tiempo, pero piensen su carta, ustedes simplemente cómo se sienten, qué piensan en este momento que atravesamos de COVID-19, de pandemia, etcétera, ¿no? Y escriban lo que quieran decir, simplemente, ¿no? A esta persona a la que la quieren enviar saludos o a la que le quieren decir cómo se sienten, simplemente escriban, ¿sí? Pensando en que en algún futuro esa carta pueda ser un documento histórico para la posteridad. Yo quiero dejar la sesión aquí porque quiero que los chicos de quinto se puedan quedar un rato más, que bueno, básicamente es Maximiliano, Sergio, Juan Alberto, Saúl, Stephanie, si se pueden quedar unos minutitos más. Y bueno, con los demás compañeros, pues damos por finalizada la sesión el día de hoy. Muchas gracias, Yari, muy bien tu exposición. Y pues gracias a todos, nos vemos mañana, bueno, a todos los de séptimo, nos vemos mañana en la sesión del jueves, ¿va? Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Adiós. hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Que estén bien.